Hoy en la reunión científica la propuesta es el pronóstico cardiovascular en el paciente con diabetes mellitus tipo 1, cómo mejorarlo. La doctora Silvia Cosiol es integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y es pediatra máster en endocrinología y metabolismo de la Universidad de Zaragoza, es profesora adjunta de la unidad académica de la pediatría C y actualmente está cursando el posgrado de diabetología en la Universidad Católica. Así que bueno, muchas gracias y somos Gracias a todo ti, oídos. Mariana. Dale. Comparto, ¿verdad? A ver si- ¿Ahí se ve bien? ¿Y me escuchan bien? No No se está ve en como forma una de presentación. presentación, se ve el ¿No? PowerPoint. Qué raro, Claro, hay que porque la... agrandarlo, No, ponerle pero la me copita. llama la atención, sí, pero porque lo hice. ¿Ahí? Ahí, Ahora perfecto. sí. No, bárbaro. Bueno, la idea es esto, es de hablar de la salud cardiovascular en el paciente diabético. Nosotros, los pediatras, estamos acostumbrados a ver pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y los pacientes con diabetes tienen muchísimas aristas, ¿no? Desde lo socioemocional, que es fundamental y es muy importante y muchas veces es lo que centra gran parte de la consulta, desde el control glucémico en el día a día, la prevención de las complicaciones agudas, qué hacemos frente a la hipoglicemia, o sea, como que la consulta lleva un montón de cosas y muchas veces nos olvidamos que la importancia de la salud cardiovascular en este grupo de pacientes y no lo tenemos presente como pediatras y por eso la idea era traerlo para charlarlo acá. Entonces, como la agenda va a ser, vamos a empezar con una breve definición de la diabetes 1. De la diabetes 1 la vamos a centrar y a enmarcar como un factor de riesgo cardiovascular. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología, de cómo es que la presencia de la diabetes 1 lleva a la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Vamos a hablar de cómo mejorar el control glicémico, el control de otros factores de riesgo y una pequeña síntesis conceptual. Entonces, ¿qué es la diabetes 1? En el Día de la Inmunidad es una enfermedad autoinmune en el cual todos sabemos que lo que sucede es una destrucción progresiva de las células beta pancreáticas, que son las productoras de insulina, que nos lleva en la evolución a un déficit absoluto de insulina, por el cual el paciente necesita un tratamiento insulínico de por vida, y que esta presencia de hiperglicemia, pero no solo la hiperglicemia, genera complicaciones que son agudas, como lo que hablábamos recién, de la cetoacidosis, la hipoglicemia y demás, y crónicas. Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones crónicas a las que está sometido, o sea, a las que puede llegar un paciente con diabetes 1? Siempre las dividimos en microvasculares y macrovasculares. La microvascular tiene que ver con la microvasculatura y hablamos de la retinopatía, la enfermedad renal crónica, la neuropatía. Y la enfermedad macrovascular o las repercusiones macrovasculares son las que tienen que ver con la enfermedad aterosclerótica, ¿no? Con la placa de ateroma que se genera y que se ve antes y acelerada en los pacientes portadores de diabetes tipo 1. Este artículo, que es un consenso de la American Heart Association, lo que hace es algo que no tenemos mucho en pediatría, no es nuevo, es del 2019, pero no se ha reeditado desde entonces, y lo que hace es tomar aquellos pacientes pediátricos que tienen más riesgo cardiovascular que los pacientes sanos, estratificarlos y dar guías de, o pautas de tratamiento, que no son estancas, que obviamente uno puede ir viendo según el paciente, pero por lo menos nos da un marco dentro del que trabajar en estos pacientes que tienen riesgo aumentado. Y en esta estratificación de riesgo que hace,
La realidad es que la diabetes, tanto 1 como 2, en pacientes pediátricos, porque este trabajo es de pediatría, lo coloca como de alto riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, ¿cuál es la importancia de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica en el paciente con diabetes tipo 1? Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los diabéticos. Sí, los diabéticos tipo 2 también, pero en el diabético tipo 1 mueren de enfermedades cardiovasculares. La incidencia es mucho más alta y ocurre a una edad más temprana que lo que hablábamos recién. El riesgo relativo de enfermedad cardiovascular es 4 a 10 veces mayor en el que tiene diabetes 1 que en el que no la tiene. Y los eventos cardiovasculares ocurren mucho antes, ocurren entre 10 a 15 años antes que en los pacientes de edad comparable sin diabetes. El hecho de empezar a edades tempranas, que eso es la edad pediátrica, pero sobre todo en los menores de 10 años, genera un riesgo aún mayor y este riesgo es más importante para las mujeres que para los varones. Y asocia a que la esperanza de vida está disminuida en 17 años para las mujeres y en 14 años para los varones. Y es un montón eso, ¿no? Es algo que no lo tenemos presente y no lo estamos pensando cuando vemos estos pacientes, pero, pero tenemos que empezar a pensarlo. Entonces, estos dos artículos es uno y el otro es la continuación del mismo, es el trabajo que cambió la historia del tratamiento de la diabetes tipo 1, porque en realidad si nos ponemos a pensar, el descubrimiento de la insulina fue en 1921 y en 1922 es que se trató el primer paciente con insulina. Y esto hizo que la diabetes tipo 1 pasara de ser una sentencia de muerte, en la cual los pacientes vivían un mes, 2 meses y fallecían, a que se convirtiera en una enfermedad crónica, con todo lo que eso conlleva. Entonces, ¿cuál era el objetivo inicial del tratamiento con insulina? Evitar la muerte y evitar los síntomas de hiperglicemia, que el paciente no estuviera poliúrico, que no estuviera cetósico, que no estuviera cetoacidótico. No se pensaba en mucho más que eso. En la medida que empezamos a avanzar en el conocimiento de la enfermedad y en el conocimiento, cambiaron algunas estrategias, pero fue gracias al DCCT, esto que hablamos acá, sí, este estudio fue el que cambió la forma en que vemos y tratamos la diabetes, ¿sí? Que en realidad el estudio empezó en 1982 y lo que hizo fue reclutar creo que eran en el orden de 1.500 pacientes con diabetes tipo 1, algunos de 1 a 5 años de diagnóstico, otros de 1 a 15 años de diagnóstico, y los pacientes eran jóvenes, o sea, entre 13 y 39 años. Y lo que hizo fue dividirlos en dos grandes grupos. Un grupo que iba a seguir con ese tratamiento sin mucho rigor que venía hasta ese momento, es decir, 1 o 2 dosis de insulina, y el único objetivo era que no tuviera síntomas clínicos en el día a día. Y otro grupo en el cual dijo, bueno, vamos a hacer un tratamiento intensivo, vamos a hacer múltiples dosis de insulina, vamos a hacer una insulina de acción lenta y por lo menos 3 dosis de insulina diarias, probablemente más, pero por lo menos 3 dosis de insulina diaria, con un objetivo glucémico que sea parecido al de la población general, y con múltiples controles diarios de hemoglobina capilar. Y lo que mostró es que a ese grupo de control estricto, lo que mostró es que la hemoglobina glicosilada era en el entorno de 7, comparado con la del otro grupo, que era en el entorno de 9, y que las complicaciones microvasculares, que eran las que hablábamos al inicio, fueron mucho menores en este grupo de tratamiento intensivo. Sí. Ese estudio duró 6 años y medio, con lo cual no daba el tiempo para evaluar las complicaciones macrovasculares o la presencia o ausencia de eventos cardiovasculares, pero ese estudio se sigue hasta el día de hoy y en el seguimiento que se llamó EDIC, lo que se vio es que se vieron dos cosas. Una es que este grupo que al principio tuvo tratamiento intensivo, después, obviamente, al demostrar que era efectivo el tratamiento intensivo, al otro grupo les propusieron y les ofrecieron el mismo tratamiento y fue el tratamiento que se generalizó para el tratamiento de la diabetes.
Y lo que se vio es que el grupo que inicialmente tuvo mejor control metabólico tuvo una tasa mucho menor de eventos cardiovasculares que el grupo con tratamiento no intensivo. Y esto se asoció mucho a algo que se conoce como con el concepto de memoria metabólica, que tiene que ver con que, a pesar de que ambos grupos después se igualaron sus hemoglobinas glicosiladas, hay cambios metabólicos que posiblemente que tengan que ver con cambios epigenéticos o con alteraciones que quedan en la memoria de la célula, que hacen que la evolución sea peor si el control inicial fue peor que si al principio logramos un buen control metabólico. Los mecanismos que están implicados en esto de la memoria metabólica son varios, pero lo que se le presta más atención es a los cambios epigenéticos que las condiciones metabólicas adversas pueden generar inicialmente. Y bueno, y la pregunta es cómo esto de tener un buen control metabólico o tener un mal control metabólico determina la presencia de enfermedad aterosclerótica en los pacientes con diabetes 1. Y la realidad es que los mecanismos son muchos. El principal y el que se tiene en cuenta en general es la hiperglicemia a largo plazo. Y eso en general en la clínica lo vemos con la hemoglobina glicosilada, por lo menos ese control glicémico lo hacemos con la hemoglobina glicosilada. Pero la realidad es que también se vio que la variabilidad glucémica y la presencia de hipoglicemias también tenían efecto sobre la presencia de enfermedad aterosclerótica. ¿Sí? Y mucho de todo esto tiene que ver con la generación de la glicosilación no enzimática, ya sea de proteínas como de lipoproteínas, y que esa glicosilación no enzimática hace que esas proteínas sean menos funcionales y las lipoproteínas sean mucho más aterogénicas. Entonces, ¿qué objetivos tenemos nosotros frente a un niño portador de diabetes tipo 1? Bueno, sabemos que el control glucémico estricto, como nos demostró el DCCT, va a mejorar su pronóstico, ya sea en las complicaciones microvasculares como en las macrovasculares. Y por otro lado, vamos a tener que controlar otros factores de riesgo que también van a acelerar la enfermedad aterosclerótica, que pueden estar presentes en toda la población, pero que en esta población especialmente vulnerable tenemos que tener muy en cuenta y visualizar en la consulta, sobre todo en la consulta pediátrica. Entonces, ya vimos, ya tenemos tratado hasta la fisiopatología, entonces ahora vamos a empezar a ver cómo podemos cómo podemos mejorar el control glucémico de estos pacientes. Y que en realidad todos sabemos, no sé si todos sabemos, pero las guías de ISPAD son bastante claras en que el objetivo es lograr hemoglobinas glicosiladas de menos de 7 y que eso sería lo ideal para reducir las complicaciones, pero todos sabemos que lograr en un paciente pediátrico una hemoglobina glicosilada menor de 7 con múltiples dosis de insulina, que es como el tratamiento que más habitualmente tenemos en nuestros pacientes, es muy difícil. Y muchas veces es con riesgo de hipoglicemias, ¿no? Es lo que queremos y es a donde lo queremos llevar porque sabemos que las complicaciones son menores, pero este objetivo glucémico también tiene que ser individualizado porque hay pacientes con más tendencia a hipoglicemias, hay pacientes que tienen más variabilidad glucémica y por lo tanto es más difícil llegar a ese control estricto. Entonces, lo que se vio en el DCCT, que decían, sí, es fantástico, el control metabólico estricto mejora las complicaciones microvasculares, también vio que había mayor riesgo de hipoglicemias severas. Entonces, el objetivo se basa en este balance delicado entre ambas cosas. ¿Y qué cosas tenemos nosotros actualmente que nos pueden ayudar a mejorar el control glucémico? Bueno, la tecnología en diabetes es una herramienta fundamental que está demostrado que mejora, además de mejorar la calidad de vida, mejora el control glucémico. Entonces, en esta línea de tiempo que veníamos haciendo, en el cual el DCCT cambió la forma de ver y tratar a los pacientes con diabetes,
llegados el año 2000, o sea, llegado el siglo XXI, empezaron cosas que ya venían generándose, pero que tenían poco impacto clínico porque eran muy incómodas o porque no tenían buenos resultados, empezaron a tener mejores resultados y a difundirse entre los pacientes de vida real. Y entre eso tenemos los sensores, el monitoreo continuo de glucosa, ¿sí? Y la presencia de bombas de insulina o infusores de insulina en asa cerrada, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo un poquito cómo esto puede mejorar el control glicémico de los pacientes. Entonces, un poco porque no todos necesariamente estamos familiarizados con esta tecnología, solo para saber lo que es, los sensores continuos de glucosa lo que hacen es colocarse tienen un filamento, ¿sí? Una agujita, pero que lo que queda acá es un filamento que queda colocado a nivel subcutáneo en el líquido intersticial y va sensando de forma continua la glucosa del líquido intersticial, que no es exactamente lo mismo que decir que de la glicemia plasmática, pero es un marcador muy cercano y que nos permite con eso poder ver momento a momento, porque las lecturas son algunas cada minuto, otras cada 3 minutos y otras cada 5 minutos, según la tecnología que se esté usando, saber cómo está la glicemia de ese paciente sin tener que hacer la punción digital. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? O sea, ¿y cómo esto me puede mejorar el control glucémico? Porque de hecho no estoy haciendo nada más que medir. Y la realidad es que esto nos permite pasar de esto, que es lo que teníamos siempre y seguimos teniendo, porque lamentablemente no tenemos la disponibilidad de los sensores de glucosa tanto como deberíamos o querríamos, es pasar de estos valores aislados que poca información nos daban sobre, que son todos preprandiales, entonces realmente no sabíamos qué pasaba después de que comían, a tener un montón más de información en el cual tenemos el tiempo en rango, que se convierte en un nuevo indicador de control glucémico, una glucosa promedio, un aproximado a la hemoglobina glicosilada y la variabilidad glicémica, que todos estos son muy feos, estos valores, no es lo que queremos, pero esto es un monitoreo real. Pero todos estos parámetros son parámetros que nosotros miramos para ver cómo es el control glucémico del paciente. ¿Y por qué nos permite mejorar el control glucémico cuando en realidad no es una medida terapéutica? Porque nos permite, dada toda la información que nos da, poder tomar acciones en momento a momento. Es decir, tengo una hiperglicemia que en otro caso no me daría cuenta hasta la siguiente comida, porque probablemente no se están haciendo hemoglobinas capilares todo el tiempo. Bueno, tengo esa hiperglicemia, puedo actuar sobre esa hiperglicemia y mantengo el tiempo en rango mayor. También nos pasa lo contrario frente a una hipoglicemia, porque además tienen, flechas de tendencia, es decir, tengo una glicemia de 80 bajando rápido, puedo evitar la hipoglicemia. Entonces eso me permite mantenerme más en rango y mejorar la variabilidad glucémica, que son dos factores que ya sabemos que influyen mucho en la presencia de complicaciones en estos pacientes. Y lo que sabemos es que, ¿qué es lo que nos gustaría? Así como nos gustan hemoglobinas glicosiladas de menos de 7, lo que queremos son tiempos en rango de más del 70%, que no son fáciles de lograr, pero sabemos que si bien hay cierta variabilidad interindividual, equivaldrían a una hemoglobina glicosilada de 7, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto que es un paciente real, o sea, es un paciente real que lo vi la semana pasada, tenemos una hipoglicemia porque está en menos de 70 y valores que uno mira y dice, bueno, estamos bastante bien, no se está yendo mal, y una hemoglobina glicosilada de menos de 7, que decimos, ¡pah! ¡Qué bien que le está yendo! Pero este paciente tiene un monitoreo continuo de glucosa y esta hemoglobina glicosilada tan baja es a expensas de hipoglicemias, de muchísimas hipoglicemias, las vemos acá, está todo el tiempo en hipoglicemia. Entonces, la realidad es que esta tecnología lo que nos viene a mostrar qué es lo que pasa
sin que nos demos cuenta, ¿sí? Y lograr, obviamente no estamos haciendo las cosas bien porque tiene todas estas hipoglicemias, pero por lo menos tenemos la información para poder actuar y para poder mejorar el control. Porque si bien podemos decir, bueno, tiene una hemoglobina glicosilada de menos de 7, la variabilidad glucémica es enorme. Esto que nos gustaría que estuviera en menos de 36 está en 53 prácticamente. Y esto va influyendo en arterias, arteriolas, capilares, y por lo tanto va generando enfermedad a todo ese nivel, ¿sí? Esto es el monitoreo continuo de glucosa, ¿sí? Que esto es lo que hablábamos, de que nos importa tanto la glicosilada, el tiempo en rango, como la variabilidad glucémica. ¿Cuáles son los beneficios? Esto, de que nos permite tomar decisiones rápidas y precisas. Tenemos información y por lo tanto podemos actuar. Nos ayuda, por lo tanto, a reducir la variabilidad glicémica. Nos permite ajustar mucho más fino la insulina, porque si sabemos que va a hacer deporte, cómo está entrando a hacer deportes, tengo que dar, no tengo que dar, vamos a esperar, o sea, nos permite tomar un montón de decisiones que si no las tomamos en blanco, sin información. Se sabe que el uso del sensor aumenta el tiempo en rango y disminuye las hemoglobinas glicosiladas sin aumentar este riesgo de hipoglicemias. Pero la realidad es que lo que necesitamos para poder utilizarlo es una tecnología que sea confiable, que no siempre tenemos disponible, y esa es una realidad en el hospital, que si bien por ley o por decreto el monitoreo continuo de glucosa es un derecho para todos los menores de 21 años, el que está licitado en ACE no lo usamos porque realmente no es confiable y en vez de ayudarnos a tomar decisiones más rápidas y precisas, nos puede llevar a tomar decisiones erróneas y peligrosas. Entonces, la realidad es que no lo tenemos disponible para todos nuestros pacientes. Y lo otro que se necesita, como en toda la diabetes, es educación. Porque tenerlo no va a mejorar nada, es tenerlo, saber usarlo, saber interpretarlo y saber tomar decisiones. Y necesita sin duda el apoyo del equipo de salud para toda esa educación y para el seguimiento. Bueno, siguiendo con las tecnologías que tenemos ahora disponibles y que también ha demostrado que mejora el control metabólico y la hemoglobina glicosilada, tenemos los sistemas integrados de infusión continua de insulina. ¿Esto qué es? Además del sensor del monitoreo continuo de glucosa, hay un infusor que infunde insulina todo el tiempo, momento a momento, y la realidad es que o sea, que el sensor y el infusor están comunicados de forma de que la administración de insulina tenga que ver con el monitoreo de este paciente. Entonces, si el monitor sensa que hay una hipoglicemia, la infusión se detiene. Si visualiza que hay una hiperglicemia, aumenta el aporte de insulina para corregir esa hiperglicemia. Y eso es. Nosotros lo que hemos visto con nuestra experiencia es que realmente logramos tiempos en rango, no todos son de 84%, eso seguro, este es uno de los más lindos, pero que realmente mejora muchísimo el control glucémico. Además de mejorar de una manera increíble la calidad de vida, porque pensemos que de 5 inyecciones que por lo menos se tiene que dar todo paciente diabético en tratamiento intensificado, pasamos al cambio del catéter o de la cánula o del reservorio una vez cada 3 días, lo cual no es menor. Y las funciones digitales, si bien no desaparecen, porque sabemos que ante las hiperglicemias importantes o las hipoglicemias hay que corroborarlas, sin duda disminuye muchísimo todo ese trabajo de punción. Y además, el cerebro de la madre descansa un poco más, porque el que está tomando las decisiones todo el tiempo es el infusor, es la bomba, el algoritmo, y no una madre que también tiene que aprender y demás y tomar un montón de decisiones, pero permite descansar un poco el cerebro materno. Y él después del adolescente, que en la evolución es quien se va a empezar a hacer cargo
de su patología. Y vemos esto, ¿no? Realmente no todos los días son así de lindos, pero hay días que pasan el 90% del tiempo en rango. Y eso sin duda se correlaciona con o sea, con un pronóstico mucho mejor en todo sentido. ¿Sí? Incluso a nivel cognitivo. Entonces, sabemos que reduce la hemoglobina glicosilada, sabemos que aumentan el tiempo en rango y que disminuyen las hipolicemias severas, porque el mismo algoritmo se detiene la infusión cuando valora que esa glicemia está bajando, disminuye la variabilidad glucémica y se vio que tienen menor necesidad de hospitalizaciones o urgencias vinculadas con la diabetes. Esto siempre que el usuario esté bien, que la tecnología sea confiable, sin duda, que el usuario esté bien entrenado, porque la educación lo es todo y muchas veces pasa que puede haber alguna alteración del mecanismo y como lo que hace es infundir todo el tiempo, si deja de la infusión se detiene, podemos tener cetosis y cetoacidosis. Entonces, el usuario tiene que estar bien entrenado a saber, bueno, empieza a aumentar la glicemia, aumenta, 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 tengo que ver qué es lo que está pasando, tiene que ver conmigo, con el catéter, con el sitio donde está infundiendo. Entonces, siempre diabetes tiene que ir asociado a educación. Y la realidad es que esto es un paciente real, que antes de colocarle el infusor tenía una hemoglobina glicosilada de 9,3 y que por lo menos 3 meses después de colocado el infusor, no me acuerdo cuánto tiempo real, pero ese es el tiempo que por lo menos tiene que pasar para que tenga algún sentido, la hemoglobina glicosilada bajó a 6,7, sin hipoglicemia significativa. No como lo que veíamos anteriormente, que decíamos, bueno, sí, tiene 6,8, pero vive en hipoglicemia. Este paciente lo vemos que tiene 84% del tiempo en rango y 1% de hipoglicemia, ninguna de las cuales severas. Entonces, es como un montón el cambio que genera en los pacientes. Y bueno, esto es lo que podemos hacer con el control de la glicemia, ¿sí? O sea, y muchas veces esto lo hace el que se dedica a diabetes. Pero hay un montón de otras cosas que podemos hacer en el consultorio pediátrico y volviendo a este trabajo inicial que hablábamos de la estratificación de riesgo cardiovascular, a los pacientes que define como de alto riesgo, sí, que eran los diabéticos tipo 1, la hipercolesterolemia familiar homocigota, la enfermedad renal crónica, había un montón de ellos, le genera ciertos objetivos, sí, terapéuticos, sí, o sea, es decir, bueno, tenemos este factor de riesgo cardiovascular, vamos a tratar de que todos estos otros factores de riesgo cardiovasculares estén disminuidos, por así decirlo. Y entonces, el índice de masa corporal objetivo en este grupo de pacientes tiene que ser menor al percentil 85. ¿Sí? El sobrepeso no ayuda. Y a veces es difícil porque en este afán de querer tener una hemoglobina glicosilada muy buena, aumentamos la dosis de insulina y la insulina es anabolizante y entonces genera un aumento de peso y ese aumento de peso resistencia a la propia insulina. Pero lo que seguro es bien importante es que el paciente con diabetes, hay como 3 pilares del tratamiento. Está la insulina, obviamente, está la alimentación y está el ejercicio. El ejercicio es uno de los pilares fundamentales para el tratamiento del paciente con diabetes. Y lo que sabemos es que por el miedo a las hipoglicemias, los pacientes con diabetes 1 terminan haciendo menos ejercicio que los pares de su edad, incluso que los pares con obesidad. Entonces, ofrecerles herramientas para que este miedo a la hipoglicemia sea menor es fundamental y nos va a ayudar a llegar a este objetivo de obtener un índice de masa corporal saludable. ¿Sí? El otro objetivo tiene que ver con la dislipemia. Nosotros sabemos que el paciente con una diabetes 1 bien controlada no tendría por qué tener una dislipemia, es decir, alteración de los valores del perfil lipídico, pero que si está mal controlada seguro que sí. Y lo otro que nos pasa es que aún
bien controlada y con un LDL menor a 100, como es el objetivo, las partículas de LDL, por esto de la glicosilación no enzimática, son mucho más heterogénicas que las LDL de un paciente sin hiperglicemia crónica. Entonces, nos importa, por un lado, el control glicémico para evitar eso, pero además el objetivo es tener un LDL menor a 100. La realidad es que las guías lo que dicen es que los empezamos a tratar cuando tienen un LDL mayor a 130, pero con el objetivo de llegar a menos de 100. Pero la realidad es que en general no tenemos muchos pacientes con LDL de 130 que estén tratados. Y los pacientes diabéticos deberían estar tratados con estatinas si tienen ese colesterol. Y bueno, para concluir, la diabetes 1 es un potente factor de riesgo cardiovascular, especialmente cuando se diagnostica en la infancia, porque tenemos una duración larguísima de exposición a todas estas alteraciones metabólicas que venimos charlando. El control glucémico sostenido desde etapas tempranas nos va a ayudar a reducir las complicaciones micro y macrovasculares, que la tecnología mejora las métricas metabólicas y nos ayuda y nos facilita alcanzar, pero no reemplaza el rol del estilo de vida saludable y tampoco reemplaza el rol de la educación en diabetes, porque el que no tiene una buena educación y no logra comprender la enfermedad, tampoco va a lograr comprender la tecnología ni tomar decisiones correctas frente a lo que la tecnología le dice. Y que abordar todos los factores de riesgos es fundamental para cambiar el pronóstico. Y entonces muchas veces, a veces en la consulta de diabetológica no nos da el tiempo para charlar siempre hablamos de deporte, hablamos de alimentación, sin duda, pero a veces el pediatra desde el consultorio que ve un montón de otras cosas, poder sentarse a hablar de la alimentación de la familia, de evitar el sedentarismo, de ver, centrarse bien en el índice de masa corporal, ver qué cambios se pueden hacer, ayuda un montón y nos ayuda a tener estos otros factores de riesgo cardiovascular controlados, ¿sí? Entonces, la educación, volvemos a lo mismo, es absolutamente fundamental para el tratamiento y el poder ver a estos pacientes en equipo también, ¿sí? Las consultas de diabetes en general llevan muchísimo porque tenemos que estar viendo un montón de cosas, pero que podamos ayudarnos del nutricionista para algunos aspectos fundamentales, como el conteo de hidrato de carbono, que podamos tener a alguien de la esfera de la salud mental, porque estos pacientes no nos olvidemos que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad crónica muy pesada, porque involucra la toma de decisiones día a día, momento a momento, de un montón de cosas y de limitaciones en el día a día que afecta, y que esa afección de la salud mental repercute luego en el control metabólico porque se cansan. Los pacientes realmente se agotan y abandonan, dejan, omiten dosis. Entonces, el poder trabajar en equipo con educadora, con salud mental, con nutricionista, es fundamental y creo que, bueno, no o sea, lo dicen las guías internacionales ISPAD, que la idea de que estos pacientes puedan asistirse en equipos que cuenten con todos esos profesionales. Y bueno, eso es todo, creo. Sí. Y esto también, que cada año de buen control cuenta. Obviamente los queremos con excelente control desde muy temprano, pero a veces tenemos estos adolescentes que se cansan, se aburren, dejan, no sé qué. Siempre volverlos y llevarlos de nuevo al camino del buen control va a ayudar a prevenir complicaciones. Pronto. Bueno, no sé cómo es si se da la palabra o me encantó la presentación, Silvia. Buen integrante del Muchas comité de gracias. buen integrante del comité de enfermedades no transmisibles, que nos tocó la primera charla científica de la Sociedad de Pediatría de este año. Y bueno, te agradecemos y le agradecemos a la Sociedad de Pediatría por habernos
dado esta oportunidad. Y bueno, y respecto a la presentación, lo que no nos dedicamos a diabetes, aprendimos cantidad de cosas y no sé, alguna cosa que me gustaría decir, en primer lugar respecto a la diabetes tipo 1, que queda claro que el uso de la tecnología es fundamental en esta enfermedad. Tener la posibilidad de que los pacientes puedan llegar a tener los dispositivos que mostraste muy bien, que los mejores son los que puedan tener automatismo tanto en el control como en el tratamiento continuo, control continuo y tratamiento continuo, que son las bombas estas que mostraste, que bueno, lograr a ver si todos los menores de 21, como dijiste, pudieran tener estos aparatos. Bueno, todo el Sí, trabajo. los menores de 21, o sea, deben acceder al monitoreo continuo. Eso sí, a las bombas es solicitud y eso es a través del Fondo Nacional de Recursos, al infusor más que bomba. Bien, buenísimo. Pero por lo que nos dijiste, es fundamental esto y cambia el pronóstico del niño, del paciente pediátrico, en lograr un mejor control metabólico. Cada vez nos entra más, siempre desde el año pasado que charlábamos todo esto y nos hablaban de las bombas, que claro, para nosotros, los que no estamos en esto, parecía algo, bueno, que no conocíamos y bueno, es lo que tienen que usar todos los pacientes. Esto respecto a la diabetes tipo 1 en sí, pero el objetivo de la charla era mostrar la diabetes como una enfermedad no transmisible y como un factor de riesgo cardiovascular o factor de riesgo metabólico, y acá el encargue global respecto a la diabetes en sí y su relación con otros factores de riesgo. Como que la diabetes tipo 1 también se relaciona con las dislipemias, la hipertensión arterial, la afectación renal, la albuminuria, y bueno, y después los otros factores de riesgo que hay que controlar en estos pacientes, como la obesidad, el sedentarismo, que pueden llegar a formar parte del tratamiento de la propia enfermedad de diabetes 1, pero además en el manejo de la prevención de las enfermedades no transmisibles como factor de riesgo cardiovascular. Entonces, como sabemos que los factores de riesgo agrupados en un paciente son exponencialmente aumentan el riesgo, no es lo mismo tener uno, tener dos, tres, no se suman, sino que exponencialmente tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Lo de largo plazo, entre comillas, porque a largo plazo las complicaciones, pero la enfermedad empieza ya desde la edad pediátrica, desde el momento uno de diabetes, desde el momento uno de nacimiento, prácticamente cuando estamos inmersos en todos estos factores de riesgo. Y bueno, la idea es manejarlo en conjunto. Y la idea que tú diste de que los factores de riesgo en este tipo de pacientes, el objetivo es diferente que para un paciente que no tenga diabetes. Por ejemplo, en los niveles de LDL, que el objetivo es de 100, por ejemplo, en un paciente que no tiene diabetes es 110, por ejemplo. Pero el objetivo del tratamiento de los que tienen dislipemia, quizás para uno que no sea diabético, son 160 o 190 de LDL, pero para estos pacientes 130 ya debería tener tratamiento con estatinas si es mayor de 10 años y cumple algunos criterios, ¿verdad? Entonces también considerar esto es fundamental. A ti que te gusta también bastante lo de dislipemia y lo englobás, creo que es fundamental esto. Y lo mismo que la hipertensión arterial, nosotros como cardiólogos también, los objetivos de tratamiento farmacológico en estos pacientes son mucho más precoces, ya con cifras no tan severas de hipertensión, incluso estudiar si tienen hipertensión túnica blanca, hipertensión nocturna o enmascarada, todos esos factores que de repente en otro niño quizás no sea tan importante en estas primeras etapas, pero en un niño con diabetes tipo 1 es fundamental y puede llegar incluso a ser una indicación de tratamiento farmacológico. Así que, para no ser más largo, tratar todos los factores de riesgo global en estos pacientes es fundamental y cambia el pronóstico a mediano y a largo plazo, ¿tá? Y la calidad de vida que este adulto joven o adolescente va a tener prontamente. Así que, bien, bien, gracias Silvia, entonces por todo. No sé si... Por favor. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle. Bueno, si Sí, yo nadie tengo tiene... una pregunta. Yo tengo una bueno, pregunta. Primero, bueno, también felicitarla a Silvia porque estuvo brillante la exposición y Muchas todo lo que gracias. agregó Juan Carlos, la verdad.
excelente. Somos del mismo comité, tengo que felicitarnos entre nosotros. No, está excelente todo. Yo quería saber, la hemoglobina glicosilada, ¿con qué frecuencia se le pide, porque sé en los adultos, pero con qué frecuencia se le pide a los niños? Porque es un control muy bueno y bueno, quería preguntarte eso. La realidad, o sea, depende de quién lo haga, ¿no? Tratamos de no estarlos puncionando todo el tiempo porque ya tienen en su Claro, vida diaria un montón de punciones. Lo que tiene sentido y lo que deberíamos hacer es hacerlo cada 3 meses, pero la realidad es que en general yo por lo menos lo sumo al control anual cuando también despistamos todas las otras enfermedades autoinmunes que pueden surgir o las complicaciones microvasculares cuando ya tienen criterio, por ejemplo la microalbuminuria y demás. Lo que existen y también podríamos usar son point of care, o sea, aparatos que también se hacen con punción capilar y que pueden determinar la sí, hemoglobina glicosilada en el momento, y que eso es una punción más de tantas que tienen en el claro, dedo, y no sé, y está bueno porque te permite saber el control realmente de estos últimos 3 meses. Igual yo creo que en la medida que realmente todos contemos con el monitoreo continuo de glucosa intersticial, el valor de la hemoglobina glicosilada va a ser menor, porque en realidad, además de todo, tenemos un CGM que es como o sea, es como un aproximado de la hemoglobina glicosilada, pero además tenemos más información. Si sabemos que el claro. tiempo en rango es 70 y que no tiene muchas hipoglicemias y demás, creo que nos va a dar más dato que eso. En la medida que no lo tengamos así difundido, estaría bueno tener este aparato es como una glicemia capilar, pero en un aparato grande, pero no sé qué hacen mis compañeras, está Lili y está Andrea, no sé cada cuánto lo determinan ellas, la hemoglobina glicosilada. Hola a Ay, Andrés, todos. Y bueno, cada 3 meses más o menos cuando están muy altas o cuando lo pide también el fondo, que ya tienen la bomba o el monitoreo también, a veces lo piden para los insumos. claro. Sí, como los controles de todas las... Claro, Sí, lo ideal sería de cada 3 a 6 meses. claro, como un resumen, ¿no? La hemoglobina glicosilada de todo lo que ha vivido el paciente hasta ahí. Claro, pero es un resumen que pierde información en el resumen, Claro, que claro. pierde la información, o Perdés sea, datos, pues pierde claro, la hipoglicemia. A veces claro. tienen Claro, hemoglobinas lindas a expensas de mucha claro. hipoglicemia. Sí, sí, lo que Entonces, vos dijiste hoy. Sí, sí, mm, sí, sí. Sí, qué riesgo, sí, imponente. ¿Qué pacientes los diabéticos? qué pacientes y que creo que no están cuidados todo lo que deberían estar, ¿no? No, Porque son pacientes que son muy sufridos, que realmente tienen sí, una sí, carga de enfermedad muy importante y que no les facilitamos la vida. no, sí. ¿Más tiene una pregunta? Entonces, ¿les parece ir cerrando por acá? Bárbaro. Muchas gracias Silvia, gracias Juan Carlos, gracias a todos por participar. La verdad que, nada, yo como pediatra de policlínica, el paciente diabético a mí es como que eso, ¿no? Me siento que no les damos mucha, como la trascendencia de todo lo afectados que están en el día a día. Es mucho más que un asmático, mucho más que una persona que un niño que tiene una enfermedad autoinmune, por ejemplo, porque todos los días es como que la tienen ahí. Bueno, muchísimas Sí. gracias. Gracias a todos. Nos vemos el mes que Gracias. viene. Hasta luego. Bueno, Gracias. Nos bárbaro, nos vemos. vemos. Chao, que pasen Adiós. Chao, bien. chao.